voy a presentar y es un placer presentar a Johan Moreno, que ya veo que ahí está conectado Johan, así que hola. Si quieres puedes ir poniendo la cámara y el micrófono. Va a ser nuestro último speaker de esta segunda edición del UX Research Conference, así que tiene el deber moral del cierre de la jornada y el cierre de esta UX Research Conference, que me parecía que convenía dárselo a Johan. Él se desempeña como Head of UX de Sodimac Colombia y bueno, cuenta con una muy amplia experiencia en UX, también con un paso particular por UX Research, así que tiene también experiencia puntual dentro de UX Research en empresas muy importantes de la región, como Rappi, Mercado Libre, y ahora está en retail, que para mí es una cosa que tiene su propio mundo separado. Y un poco de eso nos va a charlar hoy. La charla se titula Investigación con clientes del retail, retail en un sistema omnicanal. Y lo que intenta es abordar qué desafíos y estrategias se pueden usar para construir justamente una estrategia de research que involucre experiencias físicas y digitales. Esto lo hablábamos con Joan cuando estábamos intentando entender qué podía ser algo interesante para traerles y ustedes saben, bueno, mi visión siempre es de ver el research como un todo y entender la experiencia física, entender la experiencia digital. Y retail es un canal donde eso está extremadamente presente por la importancia de los canales digitales para la venta, pero por todavía la prevalencia importancia de la presencia física. Y Johan eso lo conoce muy bien, así que por eso está ahí hoy aquí con nosotros. Bienvenido, Johan, un placer tenerte. Gracias, Luciano. Muchas gracias por la invitación y sí, me dejaste la más difícil. Me dejaste el cierre después de todo el contenido de todo el día y de ayer, además. Es mucha confianza, principalmente confianza. Genial, genial. No, de verdad que un placer estar acá y nada, ahí me escuchan bien. Quiero confirmar Escucha antes perfecto. de iniciar y nada, yo creo que la idea es que sea algo muy dinámico para cerrar. Sé que es hora después de almuerzo, además de ya el cierre después de todas las charlas. Entonces, vamos adelante. Listo. Tú me dices, Luciano, si Puedes arrancas directamente con la compartir presentación. tu Jocan. Sí, 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 sí. perfecto. Lo Listo. deberías tener habilitado. Perfecto. Listo. A ver, regálame un segundito porque creo que me está pidiendo permisos. Sí, es experta pidiendo permiso Zoom, así que Sí, hay sí, sí, que... sí. Sí, porque creo que todavía no se ve, ¿no? No, todavía no. Todavía Sí, no, no no, está no me cargado. está permitiendo compartir, Luciano. No sé si lo puedes compartir allá o Sí, digamos claro. que desconecto y me vuelvo a conectar. No, yo la tengo aquí, si quieres igual voy a probar, pero ahora Dale. vamos a hacer entonces de esta manera. Yo voy a compartir, que va a ser lo mejor, y Joan, tú me tendrás que ir informando cuándo Dale, dale. ir cambiando slides. Voy a Perfecto. confiar Dale. de Gracias. tu lado también. Dame un Dale, segundo dale. que aquí se la tengo en pantalla. Se debería estar viendo. Sí. Ya sé. Perfecto. Listo. Bueno, como Luciano les mencionaba, vamos a estar charlando hoy un poquito sobre el retail y sobre este ecosistema omnicanal que se puede crear alrededor del UX Research y que va a traer unas ventajas bien importantes que vamos a ir viendo. Entonces, si quieres, vamos adelante. Bueno, lo primero es quién es Johan Moreno. Quiero contarles un poco de mí desde el lado
personal y desde el lado profesional un poquito también. Entonces ahí vamos adelante, por favor, Luciano. Bueno, lo primero que quiero contarles es que soy deportista aficionado. Ese es mi deporte favorito, lo juego desde que era muy pequeño y creo que el deporte en mi vida es bien importante por esta disciplina que crea y por, digamos que, todo ese trabajo que tiene detrás el deporte, ¿no? Vamos a la siguiente ahí, por favor. Digo que soy viajero gastronómico, no por el hecho de que sepa mucho de gastronomía, ni porque, mejor dicho, me la pase todas las semanas de viaje, sino porque me encanta viajar y cada vez que viajo soy de probar cosas nuevas, soy de probar platos extraños, soy de probar cuánta cosa veo en la carta que no tengo ni idea qué es. Eso es lo que pruebo de primero, entonces eso me describe un poco también en mi personalidad, el probar muchas cosas nuevas y estar explorando. Además de eso, soy ingeniero de sistemas, que a muchos compañeros y muchas personas en el medio les sorprende porque, claro, ya llevo bastantes años en la experiencia de usuario y en el diseño. Sin embargo, vengo de, digamos que de esa formación base que es la ingeniería de sistemas y que me permitió también entender muchas cosas y que al final fue uno de los factores por los cuales decidí entender mejor al usuario y decidí también emprender en este mundo de la experiencia de usuario, que hasta cierto punto la estaba ya como ejecutando, pero como que no sabía que eso existía hasta conocer el concepto de la experiencia de usuario hace ya unos 10 años aproximadamente. Vamos con la siguiente, por favor. Y como les decía, como queremos hacer esto un poco más dinámico ya para esta charla de cierre, vamos a hacer un pequeño ejercicio que simplemente ustedes tienen que, del otro lado de la pantalla, hacerlo en su cabeza. Entonces, si quieres, por favor, vamos a la siguiente, Luciano. Y quiero que piensen en esto muy rápido. Una raqueta y una pelota cuestan 110 en total, acá en mi afición por el tenis. $110 en total. La raqueta cuesta 100 más que la pelota. ¿Cuánto cuesta la pelota? Por favor, piénsenlo y respondan sin pensar mucho. Es cuestión de segundos. ¿Ya lo Yo diría tienen? 10. Vamos a la siguiente. ¿Listo? Luciana dice 10. Vamos con la siguiente. Pues resulta que la pelota cuesta 5. ¿Por qué? Porque la instrucción era que la raqueta cuesta 100 más que la pelota. Entonces, esto nos da el total de 110. Pero hay una explicación para esto. Y si quieres, vamos ahí a la siguiente, Luciano, por favor. Resulta que me encanta Daniel Kahneman. Él es el autor de un libro que se llama Pensar rápido, pensar despacio, de otros libros más, además que es Nobel en economía. Pero este libro es increíble porque nos cuenta todo con ejemplos. Este es uno de, digamos, de los grandes ejemplos que él menciona. Y esto se resume en que el estado normal de nuestra mente es que tengamos sensaciones y opiniones intuitivas sobre casi todas las cosas que se nos ponen delante. Y él lo explica de una manera muy sencilla. Tenemos dos sistemas en nuestra cabeza como usuarios, como consumidores, como clientes, como nos queramos llamar. Y ese sistema uno es un sistema que es intuitivo y es rápido. Y tenemos un sistema 2 que es ese sistema que es más lógico y más lento. Adivinen cuál usamos para hacer la cuenta de la raqueta y la pelota. Esas cosas que van rápidas, que van intuitivas, que van sin mucho análisis, sin mucha lógica y sin mucho trabajo por detrás, son esas cosas intuitivas que trabaja el sistema uno y se llevan mucho por la emoción. Entonces, hay un pequeño ejercicio para que lo reflexionen y vean ese tema de los sistemas, a ver qué tanto usan el sistema uno en su día a día y qué tanto usan el sistema 2 en el día a día. No es algo que a veces podamos controlar tan fácil, ¿no? Vamos a ir a la siguiente, porfa, Luciano. Entonces, nada, vamos a entrar en materia y les voy a contar un poco cuál es el recorrido para el día de hoy. Yo todo lo que les traigo acá se los traigo desde la experiencia, entonces la idea es que sea muy dinámico, muy experiencial y un poco de ese recorrido que he venido haciendo, como decía Luciano, en diferentes empresas. Entonces, a la primera partecita le voy a llamar la media maratón de UX Research y es como digamos que he venido cambiando el research en mi cabeza al tener diferentes puntos de vista.
en diferentes empresas, como decía Luciano, de diferente índole y de rubros bien distintos. Pero cómo eso me ha aportado para poder construir procesos de research cada vez más robustos y más adaptados a la realidad. Luego vamos a ver un poco el proceso de UX Research omnicanal, que es el centro, el core de esta charla y por lo que ustedes están acá, y cómo desde el retail, digamos que se ve ese research omnicanal. Y por último, vamos a ver ejemplos, que es lo que nos gusta, resultados, ejemplos de iniciativas, de algunas de las investigaciones que he desarrollado con el equipo, claramente, no estoy solo en esto, pero que las he desarrollado en estos últimos años en la compañía en la que estoy, que es Home Center o Soy Colombia. Entonces, vamos a empezar. Bueno, entonces arranquemos con la media maratón de UX Research. Vamos a la siguiente, porfa, Luciano, y vamos a hacer un recorrido acá súper rápido. Entonces, estas son algunas de las empresas en las que he podido, digamos que, entender desde diferentes ojos el UX Research o pues, la investigación con usuarios o el UX generalista, pero con ese foco, como decía Luciano, en el research. Empezando por la Bolsa de Valores de Colombia, es una empresa del sector financiero, del mercado de capitales, y que hoy en día se llama NUAM por la unión con diferentes países, de las bolsas de diferentes países. Entonces es BBC by NUAM y así lo pueden encontrar, digamos que en este mercado, un mercado bien particular al ser financiero. Luego, una startup, esta startup se llama Peiki. Peiki, digamos que tenía un teclado inmerso dentro de WhatsApp y otras, digamos que herramientas de chat. Y esto iba, digamos que enfocaba a unos emprendedores para tener sus productos más a la mano en este teclado, que era un teclado, llamémoslo así, inteligente. Luego Rappi, yo creo que acá la mayoría ha escuchado de Rappi y del monstruo que es y de lo que ha crecido desde el 2015, ya cumplió los 10 años en el mercado y sigue expandiendo su negocio, sigue siendo ese precursor de una super app más allá del envío de comida. Luego Mercado Libre, digamos que otro monstruo de Latinoamérica en el cual hay equipos centralizados en cada uno de los países, hay una robustez enorme en términos del desarrollo del UX sobre todo y del UX Research que ya vamos a charlar un poco. Y por último, Home Center. Entonces vamos a empezar a, digamos que a ahondar un poquito en la mirada de UX Research de cada uno de estos. Entonces ahí, con una teclita, Luciano, vamos a ir viendo cada uno. Entonces, en la bolsa de valores, el foco, digamos, del research era mucho más inclinado a la investigación de mercados. En realidad, acá todavía no era un UX Research puro, no había ni siquiera digamos que un área de UX, pero había un área de productos y servicios digitales, lo que permitía que la empresa, a pesar de ser financiera y tradicional, tuviera unas miras a la transformación digital. Y la transformación digital trajo consigo el entendimiento de los usuarios, no solo los usuarios externos, que eran más las comisionistas de bolsa y clientes finales, sino también los clientes internos, todas estas personas que manejaban las herramientas al interior de mercado de capitales. Entonces ahí una investigación que parte desde la investigación de mercados y que está más con ese foco, pero que ya se podían dar pinitos de investigación de tipo UX. Luego entonces vamos con Peiki. En Peiki, digamos que había, y eso me sorprendió mucho, yo llegué a liderar el área de FinTech desde el lado de UX y había un UX Researcher dedicado. Era una empresa pequeña, era una startup, no tenía más de 50 empleados, digamos que pequeña, mediana, pero lo interesante era esto, era al estar en una etapa, digamos, de descubrimiento del mercado y de estar en una etapa de lanzamiento de sus productos, era importante tener este research dedicado, este researcher, en este caso un recurso puntual, eh, y además tener el apoyo de una agencia ya para la parte de investigación de mercados. Entonces acá había un buen match y esta persona dedicada, digamos que nos apoyaba tanto para el lado fintech como para el lado, digamos que un poco más de e-commerce. Vamos a Rappi ahora. Entonces, en Rappi, cuando llego, hay un proceso de UX Research inexistente, vamos a decirlo así.
Se hacían algunas cosas de investigación con agencias, pero en realidad desde el punto de vista de UX no se estaba haciendo investigación. Entonces, precisamente por esto llego yo a Rappi. Y acá ustedes se preguntarán, hey, pero Rappi Colombia, Rappi Argentina, Rappi México. Pues resulta que al comienzo todo estaba centralizado en Colombia, se estaba dando apenas esa expansión a otros países, y todo el proceso de UX estaba en Colombia. Entonces, los UI y los UX, porque estaba diferenciado el cargo, digamos que se encargaban de llevar adelante todos los flujos de experiencia para todos los países. Se hacía el famoso tema de tropicalización en contenido, para la forma de hablar, y la forma de comunicarnos con cada uno de los clientes de los diversos países. Sin embargo, la construcción del UX era centralizada. Entonces, desde Colombia partía todo y tuve la fortuna de construir el proceso de research desde cero. Hoy en día hay un equipo gigante de UX Research en Rappi, un equipo que tiene, digamos que unas bases y una robustez excelente con el pasar de los años. Digamos que todas las personas que llegaron a aportar a este equipo, eh, digo yo que construyeron un proceso formidable y que en realidad está pendiente siempre de la opinión de los usuarios, de los clientes, sabiendo todas las oportunidades y los retos que tiene Rappi con, digamos que con el tipo de negocio que es, ¿no? Eh, Eso por el lado de Rappi. Pasando a Mercado Libre, entonces llego yo a Mercado Libre y otro mundo completamente diferente, en el cual el equipo de research tenía un avance gigante, y así como el equipo de research, como el equipo de los design system, digamos que están con un foco y están centralizados. Entonces, ese equipo de research, me encantaba la forma en que trabajaba desde el punto de vista práctico. Entonces, era un equipo centralizado que no iba a dar abasto, primero para todos los países, segundo para todas las iniciativas y los frentes de UX, porque es un equipo muy robusto. Entonces, tenía un modelo híbrido bien interesante, un modelo en el cual las investigaciones más complejas y las investigaciones de mayor alcance las llevaba el equipo, pero investigaciones un poco más pequeñas y que requerían una expertise de negocio puntual, digamos que las guiaban desde el equipo centralizado con unos focales de investigación en cada uno de los equipos. Entonces, la verdad es que ese me parece un modelo bien, bien interesante, que además de eso involucra a las personas de negocio, pero que tampoco, digamos que se desliga digamos, del foco de UX, porque estas personas que estaban como focales dispersas eran UX al final, eran UX generalistas, líderes técnicos. Entonces creo que le aportaba mucho valor desde el conocimiento de negocio y desde digamos, desde el participar en el proceso de research, y no simplemente se lo doy al equipo de UX Research, que ellos hagan todo y que luego me arrojen los hallazgos y los insights para la toma de decisiones. Creo que es un modelo bien, bien, bien robusto, pero además con muy buenos resultados. Y por último, cerramos este recorrido de esta media maratón. ¿Y por qué la llamo media maratón? Porque todavía falta la maratón completa, falta el Ironman y quién sabe qué más. Entonces, este proceso de UX Research que vengo desarrollando y que vengo implementando en Sodimac Colombia, más conocido como Home Center, puntualmente en Colombia es mucho más conocido como Home Center y la gente lo reconoce así, eh, es un proceso de research omnicanal. ¿Y cuál es la ventaja del retail? Es un poco de lo que vamos a hablar de aquí en adelante. Las tiendas. Las tiendas son una mina de oro de hallazgos, de insights, de oportunidades, de fricciones, de fortalezas también y de cosas bien hechas, pero te encuentras de todo y esa mina de oro hay que aprovecharla. Entonces, todo esto acá, digamos que nace de un proceso de investigación de mercados. En realidad tampoco era tan fuerte la investigación desde el punto de vista UX. Sí se estaba haciendo investigación y se hace estos procesos, cuando yo llego, se hacen estos procesos que ya involucran a las tiendas y a otros stakeholders que ya vamos a ver, pero empezamos a darle forma con el equipo a ese proceso de UX Research omnicanal, que ya vamos a ahondar un poquito ahí. Vamos con la siguiente, por favor, Luciano. Listo, entonces, antes de esto, quiero contarles un poquito de la historia y cómo es que se llega a este proceso de UX Research
omnicanal, porque les digo, a pesar de que no se ha visto desde el punto de vista, digamos que del, de esa construcción desde cero, resulta que desde 2012 ya viene una evolución del retail digital en Home Center que está pensando todo el tiempo en la omnicanalidad, que está pensando en este tema digital y que está pensando en que los clientes no solo viven en el celular y no solo viven en una página web, sino que los clientes también viven en la tienda y que no es cuestión de canibalizar, no es cuestión de competir entre los canales digitales y las tiendas, porque Home Center nace como tiendas físicas y lo que tenemos que buscar es potencializar nuestros canales digitales también, ofreciéndoles la mejor experiencia a nuestros clientes en la tienda. Entonces van a ver marcado en blanco estas funcionalidades y estos avances y estos grandes hitos que ha venido teniendo Home Center desde el punto de vista de omnicanalidad y desde el punto de vista de un retail digital. Entonces, en 2012 nace la página web homecenter.co, nace el contact center de ventas, que a hoy todavía sigue siendo muy relevante en, digamos que en este ecosistema del retail digital. En 2017 nacen las famosas pantallas digitales como las conocemos nosotros y como las conocen nuestros clientes. Y estas pantallas digitales son pantallas táctiles que están ubicadas en zonas estratégicas de nuestras tiendas y que pueden visitar los que estén en cualquiera de los países donde está Sodimac, pueden visitar nuestras tiendas y van a encontrarlas. Puntualmente en Colombia, nosotros tenemos un desarrollo particular para estas pantallas, un desarrollo que responde a una interacción touch, una interacción táctil, y que responde a que pueda ser usada con ayuda de un asesor o que pueda ser usada de total manera, digamos que independiente, autogestionada totalmente por un cliente que está en la tienda. Entonces, estas pantallas en 2017 arrancan con un pago en caja. Entonces, hago yo la compra, busco los productos dentro de la pantalla y me voy a hacer el pago en la caja. Así arranca y ese fue nuestro piloto. En 2018, ¿qué pasa? Con estas pantallas se ve una oportunidad gigante, y no solo con estas pantallas, sino para nuestros canales digitales adicionales, que son web y app, se da la oportunidad del marketplace de productos. Esto que permite ampliar el alcance a muchos más proveedores, tener un surtido extendido y en las pantallas digitales en la tienda toma todavía más relevancia. Hoy en día tenemos más de 200.000 productos en nuestra, digamos que en nuestro inventario y claramente no los vamos a poder exhibir todos, no vamos a poder tener todo en la tienda. Entonces, estas pantallas permiten que si te gustó un sofá, que si te gustó una nevera, pero la quieres en otro color, la quieres en otro tipo de tamaño, por ejemplo, la puedes encontrar en las pantallas digitales, comprarla en ese momento y mandarla a domicilio en cuestión de 2, 3 días, puedes tenerla ya en tu casa. Entonces, esto fue un avance gigante para las tiendas y para nuestro retail digital. Luego, entonces ya se le añade el datáfono a las pantallas y esto nos permite que puedas finalizar la compra de inmediato en la misma pantalla sin necesidad de ir hasta la caja. 2019, un hito gigante, la App Home Center. Entonces, ya vamos a ahondar ahorita cuando les cuente nuestra app renovada para que todos por favor la descarguen y la cacharreen, como decimos en Colombia, y la prueben y nos den su feedback y nos digan oportunidades de mejora, pero también lo que conservarían. Luego viene la primera fase de retiro en tienda, entonces ya los clientes dentro de la app o dentro de la web homecenter.co pueden pedir un retiro en tienda, hacen la compra si están fuera de su casa o en su casa y van y la recogen a su tienda de conveniencia porque además a la gente le gusta ir a las tiendas, sea a dar una vuelta, sea a buscar algo en particular, pero disfrutan mucho la experiencia de la tienda. Y por último, el recuperar un carrito de compras que yo estoy agregando productos en la web, estoy agregando productos en la app y lo puedo recuperar en la tienda física. Acá puntualmente fue para la web en el 2019. Y para cerrar en 2020, y ya vamos con los años más recientes, para hacer un paso muy rápido, asistentes virtuales son unas herramientas que te permiten, por ejemplo, personalizar un sofá o que te permiten comprar una cortina o una persiana cuando no eres experto en medidas, cuando no eres experto en materiales, pero que te va guiando paso a paso de incluso cómo tomar las medidas para poder comprar de manera correcta la persiana.
Por último, Sodimac Media aparece en 2020. Este es nuestro negocio de retail media y es un apalancador clave para nosotros en el retail digital. Si quieres, vamos a lo siguiente para pasar esto muy rápido e ir a la carne. Entonces, en 2021 entra la parte de WhatsApp para vendedores en tienda física. Entonces, además de ellos, estar prestando atención en las tiendas a nuestros clientes, ellos pueden hacer una venta, digamos que, y estos son unos asesores específicos con una preparación, con una especialización en ciertos productos, pueden hacer venta desde una aplicación particular que les habilitamos por WhatsApp, digamos que para clientes que están fuera de la tienda y pueden hacer esa asesoría. WhatsApp desde el contact center también se habilita para poder vender no solo por línea telefónica, sino por la línea de WhatsApp. Escanea y paga en la aplicación. Entonces, esta herramienta se ha convertido en uno de nuestros caballitos de batalla y es el hecho de tú no tienes que pasar por una fila para poder llevarte los productos que ya tienes en la mano, que nosotros llamamos los portables, productos normalmente pequeños o que digamos que te puedes cargar en el carro, te puedes llevar en el taxi, te puedes llevar en el Uber. Pero esta facilidad que tienes que desde la aplicación tú puedes pagar, puedes añadir al carrito y salir sin hacer ninguna fila. Y el formulario de Agiliza tu devolución, ahí para cerrar 2021, que se convierte también en algo que los clientes adoran y es el hecho de nosotros siempre estamos promoviendo que si tu producto tuvo alguna falla, si tu producto ya no es lo que necesitas o incluso tuviste una obra en tu casa, hiciste una pequeña remodelación, te sobró material y está empacado y está en buen estado, puedes acercarte a la tienda y hacer la devolución. Pero qué mejor que poder ir adelantando en un formulario qué es lo que voy a devolver para llegar a la tienda y, ya tengo adelantado mi proceso, dejas el producto y en cuestión de máximo 5 minutos te enviamos el bono de devolución con el cual puedes ir a comprar otro producto. 2022, pantallas digitales evoluciona, tiene un cambio importante en la experiencia del usuario y va cada vez más hacia esa experiencia intuitiva que permita que o que el cliente se autogestione y que para el asesor también sea muy fácil, digamos que acompañar a nuestros clientes. Live shopping, desde Sodimac Media, digamos que la oportunidad de comprar en estos, digamos que en estos lives, en donde se presentan productos por unos expertos y que puedas comprarlo de inmediato. 2023, bonos de devolución que van atados al tema de las devoluciones, de agiliza tu devolución y su formulario. Asistencia por videollamada, digamos que temas también que sabemos que todos nuestros clientes no tienen las mismas necesidades y que todos nuestros clientes no manejan de la misma forma nuestros sistemas. Entonces, qué mejor que poder habilitar herramientas como por ejemplo el lenguaje de señas para tener una asistencia en las pantallas digitales en tienda. Y ya para cerrar, 2024, 2025, tenemos productos con realidad aumentada y visualización 3D. La verdad es que esto le da un aporte bien importante a los clientes en la medida en que pueden saber cómo se va a ver su producto en un espacio particular, si el tamaño en realidad le funciona, si no es muy grande, si no es muy pequeño, y incluso el poder dar la vuelta a todo el producto para ver todas las esquinas que no podemos ver de manera fácil en las fotos. La verdad es que le aporta bastante a los productos. Crea, ya lanzamos nuestro programa de financiación el año pasado, un programa centralizado que lo que hace es, digamos que tener a todos los aliados en un abanico, todos los aliados financieros más importantes del país, digamos, dentro de una misma herramienta y que le permite a nuestros clientes, sean clientes profesionales o clientes más del lado hogar, financiar sus compras. Tiendas especializadas, hemos empezado a hacer unos nichos, empezado a identificar unos nichos que necesitaban, digamos, que les mostráramos los productos y tener los productos a la mano de una manera distinta. Para vehículos en general, carros, motos, ahora todos los vehículos eléctricos como las scooters, las bicicletas, en nuestro famoso Car Center. El otro es el Pet Center, toda la parte de mascotas, que yo creo que acá, si hacemos un barrido, el 90% de los asistentes seguramente tienen mascotas, sea perro, gato u otras mascotas, peces, hurones y otras mascotas que han tomado bastante fuerza en los últimos años. Y por último, el tema de al por mayor. Cuando necesito comprar
digamos que ya productos no por unidad, sino un poco más al por mayor, por algún negocio que tengo, porque cuando hablamos de profesionales no estamos hablando solo de profesionales de la construcción, sino puede ser el peluquero, el panadero, la persona con, digamos que con la tienda, con la papelería. Entonces, todas estas personas normalmente buscan productos un poco más al por mayor. Y ya para cerrar, 2025, tenemos una renovación completa de nuestra home center en términos tecnológicos, en términos de experiencia de usuario, en términos de nuevas funcionalidades y de cómo le hablamos a nuestros clientes, teniendo en cuenta que tenemos estos clientes que están más buscando cosas para el hogar, clientes que están buscando cosas para su negocio, sea de la construcción u otros negocios como les mencionaba, o clientes que incluso buscan de las dos, digamos que buscan en algunos momentos para su hogar y en otros para su negocio. Digitalización del alquiler de herramientas. Nosotros alquilamos herramientas en nuestras tiendas. Si de pronto no lo conocían, pueden darse una vueltica por los patios constructor de nuestras tiendas. Y allí van a encontrar que pueden alquilar desde un taladro hasta una motobomba. Y por último, las tiendas especializadas, que eran las que veíamos de Car Center, Pet Center y al por mayor, las pueden encontrar ya en la app renovada, que trae muchas funcionalidades más. Esto para darles un rápido recuento, espero que haya sido lo suficientemente rápido. Ahora entonces vamos a entrar en la carne de este proceso de UX Research y por qué quería darles todo este contexto para que se dieran cuenta que desde el principio se ha pensado en el tema de omnicanalidad y la verdad es que me siento orgulloso de decir que Home Center ha sido pionero en muchísimas cosas y Sodimac en general. Entonces, el contarles ese foco y ese ojo que siempre ha estado en el tema de la omnicanalidad y en cómo aprovechar los espacios tanto físicos como digitales para generar la mejor experiencia. Entonces, algunos de nuestros stakeholders en el proceso de UX Research, vean la importancia que quiero darle al lado izquierdo, que son los asesores, porque uno creería, solo hay un tipo de asesor en la tienda, que es cuando yo voy caminando por los pasillos, me dice, el producto que usted está buscando está acá, pero resulta que no. Tenemos unos asesores especialistas y por eso es que a veces el asesor dice, permítame un segundo, yo ya llamo a mi compañero que es experto, que es especialista en este tema. Entonces, tenemos los asesores por zona de la tienda. Claramente, estos son claves para poder atender las necesidades de los clientes en todo el lugar. Luego tenemos a los especialistas, especialistas en pisos, por ejemplo, especialistas en pinturas, porque requiere una expertise mucho más allá del estándar. Entonces, la idea es que el cliente pueda sentirse en confianza de tener una conversación fluida, porque tenemos clientes con mucho conocimiento, como tenemos clientes que van a dejarse asesorar por completo porque no tienen el conocimiento. Tenemos los asesores del contact center de ventas que generan acá también una patica muy importante y de los cuales también obtenemos unos insights súper valiosos. Y los especialistas de asesoría al profesional. Entonces les mencionaba, tenemos estos clientes que son más de la construcción o que van en busca de cosas para su negocio y que tienen un scope totalmente diferente. Entonces, estos especialistas son claves para poder atenderlos a ellos. Esto es solo una parte de nuestros stakeholders en nuestro proceso de UX Research. Por el otro lado están de pronto los que consideramos más tradicionales, nuestros clientes finales, nuestros gerentes de negocio, que son los que saben de cada una de las áreas y de cada una de las categorías de productos, los coordinadores de omnicanalidad, que se encargan de hacer ese match entre el mundo físico y el mundo digital, nuestros diseñadores UX, claramente, que mandan la dinámica y que hacen que todos estos stakeholders hagan parte del proceso, e incluso nuestros cajeros. Nuestros cajeros no se imaginan la cantidad de insights y hallazgos con los que nos encontramos cuando hablamos con ellos. Entonces, vamos a la siguiente, porfa, Luciano. Y acá les voy a nombrar algunas de las técnicas de investigación más usadas en este proceso de UX Research omnicanal. Una de estas y que a mí digamos que me causó mucha curiosidad cuando llegué a la compañía fueron las caminatas. Esto es una costumbre habitual de todos los equipos de la compañía, sin excepción alguna. Y es que se hacen recorridos en la tienda. Entonces, estas caminatas pueden ser de 1 hora, 2 horas, toda la mañana incluso, pero acá se involucran todas las personas que hacen parte de la tienda,
se definen unos caminos y se definen unos momentos y digamos que unos frentes a evaluar por cada caminata, pero digamos que los hallazgos y los insights que se consiguen con esto son espectaculares. Y acá lo mejor es que no son solo hallazgos de tipo, digamos que oportunidad, sino que nos encontramos con dolores, con fricciones, con cosas que no funcionan, porque esa es la realidad. En la tienda, digamos que todo tiene que estar como un relojito y todo tiene que encajar con todo, pero hay cosas que se salen de ese relojito y que dañan por momentos el funcionamiento y que toca entrar rápido a corregir, porque el funcionamiento de la tienda no para. Entonces, es un espacio bien valioso en el que encontramos puntualmente nosotros cuando vamos todas las oportunidades, dolores y fortalezas de nuestros productos digitales en la tienda, puntualmente. Entonces, ¿qué tenemos acá? Una mezcla de una visión interna y externa. ¿Por qué? Porque la visión interna la tienen los asesores, la tienen todas las personas que hacen parte del equipo de la tienda, gerente de tienda, coordinadores de experiencia, incluso coordinadores de gestión humana y todas las personas que hacen parte de la tienda, bodeguistas, mercaderistas, etcétera. Pero además de eso, ellos viven el día a día con los clientes. Y cuando nosotros vamos a la tienda, lo vivimos también porque nos empiezan a buscar, nos empiezan a preguntar los clientes. Entonces ellos nos transmiten de manera sencilla los dolores y las oportunidades que les manifiestan los mismos clientes. Entonces ahí hay una ganancia enorme. Cada vez que bajamos a la tienda, nos traemos 10 cosas para mejorar, 10 cosas para trabajar, para iterar, o 10 cosas que también nos dicen, oiga, qué bueno que están haciendo esto, síganlo haciendo. Entonces creo que es un espacio de lo más valioso que tiene la compañía y que, como les digo, todas las áreas, sin excepción alguna, realizan este tipo de ejercicio. Vamos con la siguiente, por favor, Luciano. Ahora vamos con uno más estándar, uno que seguramente la mayoría de ustedes ha usado, y son las entrevistas. Entonces, ¿qué nos permite ahondar las entrevistas cuando vamos y hacemos estas entrevistas a tienda? Porque además también hacemos entrevistas en nuestra oficina, en espacios de bienestar en donde los clientes se sientan cómodos, con el tradicional, digamos que reclutamiento, tradicional incentivo, etcétera, pero qué mejor que aprovechar para hacer entrevistas con nuestros mismos asesores, con nuestros mismos líderes en tienda, para profundizar en el entendimiento de eso que nos están diciendo. Entonces ellos nos dicen 5 cosas. Oiga, acá hay 2 cosas de esas 5 que son delicadas y que vale la pena ahondar un poquito más. Abrimos un espacio de entrevista con ellos que en realidad acá nos toca ser muy claros, muy específicos y muy, digamos que contundentes, porque el tiempo de ellos en tienda es valiosísimo y sacarlos, así sea 15 minutos, 20 minutos de su labor en la tienda, es importante. Entonces tenemos que ser muy contundentes en lo que queremos averiguar, fijar muy bien los objetivos, fijar muy bien las hipótesis y poder ir a charlar con ellos y ir a los puntos clave. Entonces, profundizamos en ese entendimiento y lo hacemos también teniendo en cuenta la personalización de cada rol, dependiendo de la persona con la que vamos a ir a hablar. Y ahí entonces volvemos al ejemplo que les ponía. Es diferente entrevistarnos con un asesor de tienda, es diferente con un especialista de proyectos del centro de proyectos, es diferente cuando es un especialista AP, que así llamamos a los, digamos que a los asesores especialistas para cliente profesional, y por eso el AP. Y es diferente cuando vamos con un asesor de contact center que a veces viene a la oficina o que tenemos que ir a buscarlos, digamos que en su lugar de trabajo, que es donde digamos que funciona el contact center, ¿no? Vamos con la siguiente, porfa, Luciano. Los famosos test de usabilidad. Yo creo que esta es una herramienta infalible a la hora de, digamos que, de recibir insights en términos de comportamiento, porque ahí sí, como dice la academia, una cosa es lo que dicen los usuarios y otra cosa lo que hacen. Entonces acá nos encontramos con un test de usabilidad que tiene algo especial y es que el test de usabilidad se da en la misma tienda cuando son productos digitales que le apuntan a potenciar la experiencia de la tienda. Entonces, este es el caso de pantallas, estas son fotos totalmente reales en las cuales estábamos haciendo, digamos que el estudio, el discovery para hacer el cambio de nuestras pantallas digitales, dar toda una renovación en términos tecnológicos de experiencia y estratégica en realidad. Y acá estábamos con los asesores de tienda,
digamos que poniéndole unas misiones, unas tareas y evaluando cómo ellos sentían en momentos cierta fricción, cómo podían llegar a cumplir la tarea o la misión o no. Entonces, la verdad es que esto nos permite validar no solo nuevas funcionalidades, sino también nos permite validar, digamos que, cómo está funcionando en este momento esa herramienta digital que nosotros les disponemos y que mejor que en el contexto real. Entonces, ojalá si podemos con un cliente que en ese momento esté haciendo una compra o algo por el estilo, porque está la presión real. Y ahí está entonces escanea y paga y pantallas digitales principalmente. Vamos con la siguiente, por favor. Y bueno, para esto a mí me gusta, digamos que siempre incluir al equipo que lo hace posible. Y como en nuestro rubro del diseño de experiencia de usuario tenemos tantos términos y tantas formas de llamar a los roles, no nos podemos quedar solo con el diseñador UX, sino que nos encanta ponerle apellidos a los roles. Pues yo acá les traigo uno que es de mi autoría y es diseñadores UX que se involucran en el producto pero que además de eso van y viven la experiencia en tienda. Entonces, yo lo llamo unos diseñadores de producto omnicanal, porque tienen un trabajo de campo mucho más fuerte, el entendimiento del producto se tiene que dar con experiencias incluso en tienda. Entonces, ahí les dejo ese nuevo rol ahí para incluirlo en el abanico de 80 roles que ya tenemos hoy en día. Estas son solo algunas de las personas que hacen posible este trabajo. Este es mi equipo de UX. Digamos que además de eso, no trabajamos solos como equipo de UX, sino que tenemos un equipo gigante de productos digitales con unos líderes excepcionales, con un apoyo desde el lado de analítica digital, sin lo cual no podríamos contrastar los datos un poco más del lado quali y del lado quanti, pero con unos datos fuertes desde la analítica. No podríamos hacerlo tampoco sin tener un equipo de growth marketing que hace parte de productos digitales y desde un equipo de producto digital con el que siempre hacemos llave para poder llevar cada una de las iniciativas adelante. Además de muchos otros equipos que participan de todo este ecosistema del retail digital y que, como les digo, acá solo está mi equipo directo, pero que en realidad hace la magia en términos del proceso de UX Research con todos estos stakeholders que mencioné. Entonces vamos a ir a la siguiente, por favor. Y no me voy a ir sin dejarles resultados y ejemplos de iniciativas. Ya digamos que hemos conversado bastante, pero vamos a ver un poquito qué es lo que nos ha permitido esas caminatas, esas entrevistas y esos testeos de usabilidad. ¿Listo? Entonces, una de las iniciativas, y esta iniciativa todavía está en construcción y en realidad es incluso un spoiler porque está todavía en curso y no ha salido al aire, la hoja de vida del cliente. Entonces, ¿qué mejor que esa interacción constante que tenemos con nuestros asesores para entender que ellos requieren conocer mejor a nuestros clientes para poder prestarles una mejor atención, ya sea en tienda, ya sea por WhatsApp o ya sea por una línea telefónica? Entonces, en este caso, las entrevistas puntualmente nos permitieron determinar que se requería una administración de perfiles, porque no todos los asesores necesitaban la misma información, no todos los asesores necesitaban verla de la misma manera y la priorización de la información era distinta en lo primero que necesitaba ver cada asesor. Y además de eso, incluso los gráficos y la forma en que se muestran los datos, en que se disponen, era distinta para cada uno de los asesores. Entonces, acá las entrevistas nos permitieron encontrar eso. Y una entrevista y más testeo de usabilidad con unos prototipos en media fidelidad. Vamos a la siguiente, por favor. Escanea y paga. Y acá, bueno, momento a ver si podemos dar permisos para ese videito, porque la verdad es que me parece bien divertido y bien valioso para que lo veamos. Entonces acá rápidamente mientras Voy les a voy marcar aquí contando, vamos solicitar dando acceso. Van a ver eso. si con Y ahí eso. vamos dando los permisos. Entonces, por acá lo tengo. En vivo. Ajá, sí, en vivo y en directo. Así solucionamos los temas técnicos que nunca faltan, ¿no? No, no. Listo, entonces. Listo. Ahí ya en vivo creo que ya tienes permisos y lo podemos actualizar. Deberías Claro, claro. poder verlo.
Listo, y quiero dejarlos con el videíto y ya charlamos un poquito sobre el video. Pero nadie se mueve. Esta fila es muy lenta. Pero será que hay mucho más gente para atender las compras de las personas. Tengo 20 minutos, no voy a alcanzar a salir. Me va a tocar dejar las cosas aquí en el carrito. No sé si se nos fue el sonido, ¿están escuchando todos? No lo sé. Creo que no, no estoy compartiendo con sonido. Creo que es cuando lo cierras, si no estoy mal, Luciano. Que, pues, al menos yo dejé de escuchar el sonido, pero cuando cierras tu micrófono. Pero bueno, igual acá lo vamos charlando. Este es el caso real de los clientes en nuestra tienda. Y acá, como ustedes pueden ver, un asesor de la tienda se acerca para contarle al cliente que no necesariamente y que hay otras opciones, se tiene que quedar haciendo la fila. Y es, oye, puedes salirte de la fila porque en nuestra aplicación de Home Center tenemos el famoso escanea y paga. Y este escanea y paga, ¿qué es lo que le permite al cliente? Le permite escanear cada uno de los productos que ya tiene en el carrito, elegir un método de pago y con 3 clics estar afuera de la tienda sin necesidad de pasar por las cajas, ya sea de autopago o las cajas con, digamos que con los cajeros, sino que acá mismo puede escanear, vean, ahí el cliente está haciendo el ejercicio, escanea el producto y ahí ya se va a pagar. Digamos que si no tiene el método de pago todavía, se demorará un minuto más mientras incluye su método de pago. Y la verdad es que esto le facilita la vida a los clientes, sobre todo cuando estamos en un, digamos que en un escenario en donde la fila está eterna y no vamos a salir nunca de la tienda y tenemos afán, que muchas veces en nuestras ciudades nos pasa eso y estamos de afán todo el tiempo. Entonces, esto como para contarles un poquito de escanea y paga. Y si quieres, vamos a la siguiente, Luciano, por favor. Perfecto. Pantallas digitales en tienda. Ya les he contado un poco de esto. Estos son, como les decía, fotos reales en testeos de usabilidad y entrevistas que hacemos en las tiendas. Si quieres, vamos a la siguiente. Por ejemplo, en pantallas, y ya con este cierro, tenemos otro videito, pero no pasa nada. Digamos que acá ya lo vamos solucionando en vivo y les voy contando de pantallas. Entonces, en pantallas, estos testeos de usabilidad lo que principalmente nos permitieron descubrir es que los asesores necesitaban un logueo, digamos que independiente para ellos, ya quedó el permiso, Luciano, por si acaso, un logueo para ellos y un logueo para los clientes. ¿Qué permite el de los clientes? Traer, por ejemplo, un carrito de compras que tengan, digamos que en otro de nuestros canales digitales, y que permite además saber incluso los puntos CMR que están acumulando. Pero del lado del asesor, para el asesor también es importante porque a él, digamos que le cae esa, digamos que ese premio por hacer las ventas. Entonces, claramente, desde el lado de los asesores también es importante loguearse y por ejemplo, ahí lo que encontramos es esto que ustedes están viendo ahí en pantalla, que se loguea el cliente, pero también se loguea el asesor. Entonces, es clave para poder él seguir dando ese acompañamiento al cliente y que el cliente finalice su compra al final. Entonces, eso fue digamos que el mayor aprendizaje de estos testeos de usabilidad. Vamos con la siguiente, por favor, Luciano. Y ya para cerrar, como les decía, ya con esta partecita cerrábamos, algunas conclusiones que quiero dejar acá y que, como les digo, son más desde mi experiencia y que espero les sean muy útiles. Digital como palanca de la experiencia física y ustedes dirán, no, pero es que en la empresa en la que yo estoy no hay tiendas. Ok, listo, no hay tiendas, pero ¿en dónde vive la experiencia de tu producto o de tu servicio tu cliente? Y evaluar si de pronto es viable ir allá. O sea, literal hacer trabajo de campo, ojalá poder ir al contexto donde usa nuestro cliente el producto o el servicio. Habrá unos productos que son súper difíciles y
lo tengo clarísimo. Alguna vez hice un research en Rappi de preservativos, entonces pues creo que ahí está un poquito difícil hacerlo en el momento de uso, pero claramente siempre hacernos la pregunta de si está la oportunidad de ir a verlo, ¿no? Entonces, digital como palanca de la experiencia física, yo creo que se puede potenciar bastante con esto que les cuento. Segunda conclusión, empleados y clientes como participantes. Creo que también es valioso y muchas veces por diferentes personas que hacen parte de nuestra compañía, sea pequeña, mediana, grande, muchas veces llegan por lugares distintos. El feedback y las recomendaciones de nuestros clientes y los dolores y demás. Entonces, qué bueno si puedes ir a una tienda, qué bueno si puedes estar en contacto con otras personas de la oficina para ver qué hallazgos poderosos por ahí te puedes encontrar. Y por último, ya más hablando de los diseñadores UX, y creo que me faltó mencionarlo durante toda esta charla y he hablado un montón y no lo mencioné y era clave, y es que en el equipo en que estamos hoy en día y el equipo que yo lidero son UX generalistas. No tenemos, digamos que la división entre UI, UX primero, entonces son UX generalistas y además de eso, digamos que no tenemos cargos todavía, espero que los podamos tener a futuro, pero no tenemos cargos todavía de UX researchers. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Digamos que cada uno está en un frente particular con una focalidad y debe, digamos que implementar en su proceso, y es la forma en que lo hemos hecho en su proceso de su ciclo de vida del diseño, implementar la investigación, sea la técnica que decida usar en el abanico de opciones que tenemos según la necesidad de la investigación y según las hipótesis y oportunidades que necesitemos validar, pero cada uno de los UX generalistas que en este momento hace parte del equipo, digamos que desde ese rol es que lleva adelante el UX Research, como ustedes lo vieron, de forma omnicanal. Pero no tenemos, digamos que un equipo gigante, no tenemos un equipo centralizado de research, porque en realidad creemos y de verdad esto es muy, muy real, que el conocimiento de producto y el conocimiento de la experiencia en tienda y de la experiencia física nos aporta mucho más a cada uno de estos perfiles y pueden desarrollarlo desde su rol. Entonces, es posible hacer investigación sin necesidad de tener un equipo puntual o un rol que diga que eres un UX researcher. Entonces, eso ahí para cerrar en términos de conclusiones. Y acá a mí me gusta siempre dejar recomendados, ahí se subió un poquito la letra, pero me gusta siempre dejar libros recomendados. Creo que se pudieron dar cuenta que uno de mis favoritos es Pensar rápido, pensar despacio de Daniel Kahneman. Hay otro por acá un poquito más marketero, neuromarketing, y uno que me parece interesante para desaprender y repensar las cosas, Piénsalo otra vez de Adam Grant. Entonces ahí les dejo esas pequeñas recomendaciones. Y listo, eso es todo. Para cerrar, les dejo una reflexión. ¿Por qué nos interesan los chismes? Porque es mucho más fácil y también más entretenido encontrar y etiquetar los errores de otros que reconocer los propios. Adivinen de qué libro, de Pensar rápido, pensar despacio, de Daniel Kahneman, pero ahí para que se lo lleven en la cabeza. Les dejo por acá mi contacto y de verdad que muchísimas gracias por el espacio, por la invitación y espero que se hayan llevado al menos un par de cositas ahí para, digamos que para sus equipos y que les puedan servir en próximas iniciativas. Muchísimas gracias, Johan. La verdad que a mí me encanta y me fascina la experiencia física combinada con la experiencia digital. Hay algunas industrias donde eso es más claro, mostrabas todos los productos que tienen, escanea y paga, las pantallas, digamos, y aparte desde hace ya bastante tiempo con un montón de esos productos, entonces tienen un track trabajando en experiencia física digital combinada probablemente mucho mayor que la mayoría, pero como bien decías, creo que en las conclusiones el tema de la experiencia física es importante para todos los productos digitales. Yo escuchaba hace poco una entrevista a la gerente de experiencia de Airbnb, que uno piensa Airbnb es un producto 100% digital, y mencionaba que lo que más estaban intentando hacer era entender la experiencia física, porque la persona cuando estaba en Airbnb, probablemente cuando había alquilado estaba con las maletas, estaba con el equipaje, tenía que encontrar la dirección, entonces la aplicación tenía que tener buena usabilidad en esos momentos críticos, que muchas veces son momentos físicos.
Entonces, De acuerdo. tengamos o no espacios físicos de tienda, como tienen la oportunidad ustedes, es muy importante entender esa experiencia físico-digital, esa interacción. Así que, como mensaje general de conclusión, me gustó mucho. Y bueno, voy a ir dejando ahí que vayan colocando las preguntas. Yo fui pasando algunas acá, así que si quieres Perfecto. arrancamos con Sí, estas. perdón que no di la apertura ahí para preguntas, pero creo que tú ya los traías preparados. No, sí, yo iba guardando. Ujú. Acá Inés preguntaba, lo que levantan de las observaciones en las caminatas, ¿cómo lo procesan? ¿Queda en algún repositorio? Entiendo que, claro, porque tú comentabas lo de las caminatas, ahí por ahí un poco más de detalle en eso. Perfecto, listo, no, y buenísima pregunta, Inés. Sí, en realidad determinamos o más bien asignamos una especie de rol de secretario, y ese secretario va rotando en todos nosotros, digamos que en las personas del equipo, porque sí, se habla de muchas cosas. Se trata de establecer por cada caminata un punto a validar. Entonces, hoy vamos a trabajar la caminata puntualmente sobre escanea y paga. Hoy vamos a trabajar la Mm. caminata sobre pantallas digitales e incluso llevamos unos puntos y qué pasa. Entonces, en cada caminata vamos tomando los hallazgos y vamos haciendo pruebas, porque hacemos pruebas reales. Creo que esa parte me faltó mencionarla. Y es que entonces vamos a hacer una compra. Entonces nosotros hacemos compras reales desde nuestros teléfonos, hacemos compras reales con nuestras cuentas en las pantallas digitales. Luego, si es necesario, de pronto si es algo muy grande, hacemos la respectiva devolución. Pero si no, es llevemos las cosas del aseo que necesitamos para la casa, nosotros como colaboradores también. Y a medida que vamos haciendo estos procesos, vamos viendo fricciones que encontramos, errores que de pronto saltan tanto desde el lado técnico como desde la experiencia. Vamos tomando apunte de todos estos hallazgos con esta persona que se va rotando el rol de secretario y también vamos dejando tareas para la siguiente caminata. Entonces, ¿qué debe pasar ahí? Todo esto se deja en un repositorio común, como bien tú lo mencionas. Cada una de las tareas queda con un responsable porque ustedes saben que si no asignamos un responsable a las tareas o varios responsables, eso no se hace. Entonces se asigna un responsable y ese responsable se lleva la tarea de trabajarlo antes de la siguiente caminata. A la siguiente caminata ya tuvo que haber un avance en ese tema, ya sea que se haya estimado, ya sea que se haya validado con el equipo técnico, etcétera, pero tiene que haber un avance de esas tareas y todos esos hallazgos también se van dejando en un repositorio de insights y hallazgos. Eso es un poco la dinámica como la llevamos y es común para todo el equipo para que no pierda visibilidad. Ujú, Interesante porque cuando primero lo comentaba yo pensé que eran abiertas, en el sentido que no iban con una temática específica, pero entiendo que sí ujú. es más como una observación que van a intentar una observación específica. Interesante. Se da Acá, apertura y yo creo que, perdóname ahí, eh, Luciano, para complementar lo que mencionas, que es ujú, clave. Sí, digamos que vamos con una temática específica, pero no quiere decir que no se pueda dar apertura a temas que salgan de otras cosas, digamos que de otros frentes. ujú. Entonces siempre estamos como muy abiertos ahí y volvemos al hilo, un poco como cuando lleva uno una entrevista o un focus group con usuarios que siempre nos van a traer quejas de otra índole y a veces se desvía un poquito la conversación. Se les da ese espacio para que lo conversemos, se toman los apuntes respectivos y se vuelve al hilo, digamos que central. Entonces, eso es un poco también la dinámica en las caminatas. Ujú. Súper. Acá Luis pregunta o comenta, dijiste que no tienen un rol de research hoy en el equipo, o en realidad rol de research específico, por lo que comentabas, pues sí hacen el research, ¿no? Pregunta, ¿qué crees que ese rol les podría aportar de abrirse la oportunidad de incorporar uno? Yo creo que el principal aporte es estandarización. Yo creo que hoy en día cada uno de los researchers le está imprimiendo, más bien cada uno de los UX le está imprimiendo su sello. Entonces, no está mal, cada uno imprime su sello, pero seguramente si vamos a mirar la forma en que se documenta, la forma en que se analiza, la forma Mm. en que incluso en que se estructuran los guiones, seguramente no todos se van a ver igual. Y esto tiene su lado positivo, pero también tiene su oportunidad de mejora, porque entonces empezamos también a diverger mucho. Entonces yo creo que eh, lo que más le aportaría es un tema de estandarización y seguramente un tema también de poder tener una mayor capacidad y una mayor velocidad a la hora de llevar adelante las investigaciones, porque tenemos esa guía, tenemos esa estandarización
y ese centro que puede empezar a disparar las tareas un poco más rápido. Pero yo creo que si tuviéramos ese rol de researcher, yo no cargaría todo en este researcher, sino que todo lo contrario, esta persona se convierta en la guía de todos los demás y genere un proceso de estandarización. 100%. Conectando la última charla con la primera de todo el evento, haciendo Ujú. un puente gigante, la primera de todo el evento que fue a cargo de Carolina de Caro Torres, ella comentaba el rol, la importancia del rol de Research Ops, aunque no sea llamado Research Ops y más, y es un poco lo que escribía Johan. Tal vez lo que falta allí es esa estructura de research, más que el research, la ejecución del research en sí, ¿no? Más que un brazo Tal cual, ejecutor más, la capacidad de que eso esté estructurado para todo el equipo de forma pareja, digamos, ¿no? O con esa estructura que comentabas. Una totalmente. más, y con esta cerramos, es algo que ahora aparezca Ujú. otra. Acá comentan o preguntan, en nuestra organización nos pasa que la estrategia general es intentar llevar a los clientes del físico al digital. ¿Ustedes están con ese mismo tipo de estrategia? No, la verdad es que ya entendimos que más que llevarlos del físico al digital, es cómo potenciamos la experiencia en tienda Mm, de estos clientes. O sea, en realidad, más que, y creo que mencionaba la palabra porque se usa mucho, el tema de canibalizar, más que tener una competencia no sana, porque la competencia sana siempre está validada y está bien. Más que eso y de decir, oiga, necesitamos es quitarle clientes a la tienda que cada vez compren más en digital que en tienda. Más ujú, que eso, y creo que ese claramente no es nuestro foco, es cómo hacemos para que los clientes de verdad tengan una omnicanalidad, porque esta palabra es muy robusta y la verdad es que vamos en camino a lograr esa omnicanalidad, pero todavía hay muchas cosas por hacer. Hemos logrado bastantes, pero todavía nos falta mucho camino en esta omnicanalidad. Y es que literalmente yo pueda estar en mi teléfono a las 10 de la noche agregando productos al carrito, que luego al otro día que ya estoy sentado en mi computador trabajando, tenga ese mismo carrito de productos y yo pueda estar haciendo una validación adicional y unos productos adicionales y que luego si quiero me pueda ir a la tienda y en la tienda recupero el carrito porque le digo a un asesor, ven, yo ya tengo acá los productos en mi carrito de la app o en mi carrito de web, y que me los pueda traer en la pantalla digital y yo pagarlos en el datáfono y llevármelos en la mano, porque de pronto es un producto portable que está disponible en la tienda. Los que me puedo llevar me los llevo de una vez, pero muchos clientes nos dicen, oiga, es que yo necesito tocar el producto, yo necesito ver las dimensiones. Entonces, sí, creo que nuestra estrategia y yo creo que depende mucho de cada negocio. Puede que para el negocio que menciona la persona en la pregunta, perdón que no se me olvidó el nombre, eh, digamos que puede que tenga más sentido eso, el llevar a lo digital, pero si en realidad nuestros clientes nos piden a gritos que ambas cosas son valiosas para ellos, no sacrifiquemos un lado por potenciar el otro, porque creo que ambos pueden convivir y en realidad lo que podemos hacer es que mediante herramientas digitales, como lo mencionabas ahorita con el ejemplo de Airbnb, potenciar la experiencia física. Entonces yo creo que es más eso, encontrar esas oportunidades que hay para potenciar la experiencia, no necesariamente llevándonos clientes de un lado a otro. Yo creo que el crecimiento debe venir de ambos lados y si se da un crecimiento más grande en un lado que en el otro, genial, pero que haya crecimiento en ambos. está una estrategia orgánica en ese sentido. De Para acuerdo. cerrar, pues llegó una más. Ujú. Estamos con. Bueno, en realidad nos pasamos el tiempo, pero siempre hay tiempo para una más. Perdón, perdón. No, por favor, estuvo muy interesante. Carolina acá consulta. Como equipo, ¿ustedes salen activamente a identificar problemas y oportunidades del cliente? Es decir, ¿generan investigaciones propias que alimentan la estrategia? ¿O trabajan principalmente sobre briefs o pedidos formales que vienen desde los productos? Me interesa entender cómo se hace ese equilibrio entre la investigación proactiva y la investigación por demanda. Muy interesante la pregunta de Carolina. Está buenísima. Yo creo, y Carolina, y para responderte, yo creo que es un 50-50. ¿Y por qué se da esto? Digamos que todo el tiempo claramente estamos con unas iniciativas. Digamos que de la app, de la página web, de las pantallas digitales, y tenemos un backlog, tenemos una célula con desarrolladores, con producto, con analítica, etcétera. Y de ahí
sale, yo creo que el 50%, me atrevo a decir, de las solicitudes de tipo research. Entonces es, listo, estamos llevando esta iniciativa adelante. Siempre tratamos de dejar el espacio dentro del ciclo de desarrollo para la parte de research, que no siempre es tan fácil, no voy a decir acá cosas que no son, porque a veces es difícil guardarnos ese espacio para hacer la investigación, pero siempre luchamos por tenerlo. Y de ahí sale el 50%, porque claro, viene de ese equipo, de esa célula, viene de negocio y viene de muchas otras áreas. Pero el otro 50%, porque sí se da de manera proactiva, y ahí está la ventaja de estos espacios como las caminatas. Porque cada vez que vamos a una caminata nos encontramos con oportunidades, nos encontramos con fricciones y nos toca entrar a mirar cómo iteramos la experiencia, cómo generamos nuevas funcionalidades que luego van a entrar a ese backlog, pero que antes de meterlas al backlog tenemos que ir con argumentos claros de por qué esto en realidad va a generar un impacto en las métricas, ya sea en las métricas de venta, de conversión o incluso de mejora del NPS, del CSAT o del CES, que ahora está cogiendo mucha fuerza. Entonces, muchas veces cuando nos piden armar un caso de negocio, por ejemplo, para crear una nueva funcionalidad o todo un nuevo proyecto, tenemos que hacer investigación. Entonces yo creo que es un 50-50 y tenemos la fortuna, como les digo, de tener este tipo de espacios como la caminata y mucha más interacción con las personas en las tiendas, que nos permite que surjan de manera proactiva en realidad. De pronto, ahí tiene un toquecito de pronto de no tan proactiva porque viene del asesor, entonces podríamos decir que también viene de los asesores en tienda, pero yo lo metería en esa parte un poco más proactiva porque no solo responde a una solicitud puntual. El asesor te transmite su dolor o te transmite el dolor del cliente, pero no te está diciendo necesito una investigación. Entonces, todavía lo dejaría en esa bolsa de proactividad. Entonces, yo me atrevería a decir, no sé un porcentaje exacto, pero yo quiero pensar que es más o menos un 50-50. Ujú. Claro, finalmente viene de la voz de esos stakeholders que comentabas al principio, ampliados, Tal cual. que no necesariamente es una necesidad de producto que viene a tener una exigencia de tenemos que realizar el research, sino es entender esa voz y captarla. Algo que me llamó mucho la atención, lo mucho que lo hacen de darle esa voz a la persona que está en tienda, me parece algo que es muy importante teniendo en cuenta el tipo de research que hacen, ¿no? La verdad, Exacto. Johan, creo que no hay ninguna Ujú. pregunta más. Vale. Muchísimas gracias por la exposición, estuvo súper claro, superamos los problemas técnicos que siempre los Sí, sí, se hay. logró. Veníamos Se invictos, pero logró. tenía que haber y cumplimos con la cuota de problema técnico, pero fue muy bien superada. Así que muchísimas gracias por la claridad en la exposición y por traernos una experiencia que me resulta muy interesante que se conozca porque la investigación del producto y la interacción muchas veces, muchos researchers terminan la investigación 100% de pantallas y tener esta interacción con el mundo físico, la verdad que es realmente interesante. Así que muchísimas gracias por la charla, Joan. No, 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 a ti por la invitación, a todo el equipo del UX Research Conference, de verdad que muchísimas gracias, un excelente trabajo y la verdad es que necesitamos más espacios de este tipo para poder hablar de un research más aterrizado a los países latinoamericanos y a la realidad de nuestras culturas y de nuestra manera de ver los productos en general, productos y servicios. Entonces nada, creo que súper agradecido y súper contento de haber podido estar en este espacio. Nos pasamos un tricito nomás, entonces creo que ahí valió Nada, la pena. súper.